Hay que decir que la violencia del hombre hacia la mujer no necesariamente termina en homicidio y no por eso deja de ser violencia. Es decir, que se sirve de la fuerza, que se lleva a cabo en contra de la razón y que además es impulsado por un estado emocional irritable. Les doy algunos casos también. Repito, son casos de violencia, aunque no terminan en feminicidio, pero no deja de ser violencia. En marzo de 2017, una mujer llamada Marta Ávila recibe la agresión de un joven que fue expareja de su hija. Y como él no encontró a su hija en ese momento, se dirigió hacia ella, que era la mamá de la pareja, de la expareja, y entonces la rocía con ácido en la cara. Por supuesto, va a dar al hospital. Otro caso de una forma diferente de violencia. Esto ocurrió el año pasado, probablemente hace un año. Un hombre llamado Víctor, de profesión médico, de 55 años, de 65 años de edad, que vivía con su esposa en Cancún, en la ciudad de Cancún, su esposa de 60 años aproximadamente. Un día se levanta y dice: me voy de esta casa y me voy a una ciudad que está a 2,000 kilómetros de distancia para no regresar nunca más. Esto para ella fue un golpe muy fuerte, le causó lo que llamamos estrés postraumático, al grado de que le produce una disociación de la personalidad, de la cual hasta el día de hoy no se ha recuperado del todo. Pero también, por supuesto, fue un acto de violencia. Un ejemplo más de un hecho que yo conocí, que ocurrió hace algunos años, durante el cual un hombre ejerce una violencia diferente a todas las que hemos escuchado hacia su esposa, motivo por el cual después de eso ella permaneció aislada, sin entrar en contacto casi con ninguna persona durante por lo menos 5 años y en una depresión profunda, muy fuerte. ¿Qué fue lo que ocurrió? Una mañana él despierta, ella se levanta de su cama, camina hacia el baño que estaba enfrente de la cama, entra al baño, deja la puerta abierta, se ve en el espejo también observa a su esposo que permanece todavía en la cama, y cuando él supuestamente sabe que está siendo mirado por ella en el espejo, abre un cajón de su buró, saca un revólver, se le pone en la sien y dispara. Este es un hecho de violencia diferente de todos los demás, pero repito que no deja de ser violencia. Bien, en todos estos ejemplos que estoy citando, pues no podemos suponer a primera vista que el acto de violencia es llevado a cabo por miedo, que el hombre actuó violentamente por miedo. Lo que es evidente es que pierde el control el hombre, actúa irracionalmente, está enfurecido, está lleno de ira
y comete el acto violento. Pero atrás de la furia, atrás de la ira, hay una emoción de miedo que fue la primera reacción ante ciertos estímulos, pero que está encubierta. Es decir, el miedo es una actitud que queda en el inconsciente y que es sustituida por la furia, por la ira. Analicemos esto un poco más detenidamente. ¿Cómo es que un hombre reacciona de esta manera por miedo? Bueno, un punto de partida es el siguiente. Para la mayor parte de los hombres, el valor más importante es nuestra masculinidad. Y en muchas ocasiones estamos dispuestos a llevar actos de cualquier tipo con el fin de defender nuestra masculinidad o nuestros actos que nazcan de nuestra masculinidad. Eh, por supuesto que en un hombre no solamente existen conductas masculinas, sino que también existen conductas femeninas, lo mismo que en una mujer. Pues. Pero podemos decir que entre las conductas masculinas y las conductas femeninas se crea un campo magnético. Y entonces utilizamos una brújula que es activada por el campo magnético de tal manera que la aguja siempre está marcando hacia el lado masculino. Pues. Por lo tanto, podemos decir que los hombres pasamos por la vida con esta brújula en la que la aguja siempre está orientada en un sentido masculino. En algunas ocasiones no llevamos a cabo conductas muy masculinas, sin embargo, la brújula nos indica muy bien en cuál sentido están las conductas masculinas. Para los hombres es muy importante este valor, como digo, el más importante para muchos, de manera que nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros sentimientos y nuestras acciones están orientadas en un sentido masculino. Pues bien, en algunos casos el hombre siente que pierde falta de sentido en su vida y se siente desorientado y probablemente la brújula sufrió una avería y entonces la aguja de la brújula no marca correctamente hacia el lado masculino. Pero ese no es el caso. Pues. El caso de la mayor parte de los ejemplos que cité corresponde a un hombre que tiene en buen funcionamiento su brújula, que sabe cuáles son las conductas masculinas que quiere ejercer, sin embargo, siente que hay un obstáculo, siente que hay algo que le impide que su conducta y sus pensamientos se orienten en el sentido masculino. Y la primera reacción ante este obstáculo que dificulta la orientación en sentido masculino, lo primero que aparece es el miedo. ¿Por qué? Porque es lo que más valoramos. Y entonces es el miedo de tener libertad que nos restringe la libertad para pensar como hombre, para sentir como hombre, para actuar como hombre y para decidir como hombre. La psicología clásica nos dice que este miedo, o más bien le pone a este miedo el nombre de miedo de castración. En las relaciones de pareja, normalmente el sujeto que le pone obstáculos y que le pone restricciones a la brújula para que los pensamientos y las acciones
se orienten en un sentido masculino, es la misma pareja, es decir, la esposa, el cónyuge o la novia, etc. Y interpretamos que algunas conductas de ella nos ponen restricción y nos ponen limitaciones para ejercer nuestro principio masculino. Como si el hombre, no importa la edad que tengamos, sufriéramos una regresión a una etapa infantil y en aquel tiempo en el que éramos educados o estábamos siendo educados principalmente por nuestra madre, y nuestra madre nos ponía limitaciones y nos aplicaba castigos. Bueno, pues en la actualidad, con frecuencia, interpretamos algunas palabras, algunas conductas o algunas acciones de la mujer que amamos como que nos quiere educar o como que nos quiere poner limitaciones o como que nos quiere controlar. Y entonces, ante eso, sentimos miedo de la misma manera que el niño sentía miedo hacia la madre que le ponía restricciones, cuando ella lo que hacía era educar. Sin embargo, algo sucedió en el proceso educativo en aquel tiempo que no se cumplió cabalmente. Nos quedamos detenidos en alguna parte del proceso y por lo tanto es fácil que repitamos esa sensación de que volvemos a ser educados y de que nos ponen restricciones y de que nos controlan, etcétera, y de que le ponen obstáculos a nuestro proceder, a nuestra conducta. Bien, esto lo voy a ampliar después un poco más. Eh, Toda relación humana pone en evidencia eh, las diferencias que existen entre las personas involucradas. Y las diferencias entre dos personas o más de dos personas son material para el autoconocimiento, para el, el desarrollo personal, para hacerle ajustes a nuestra conducta o para hacerle amplificaciones a nuestra conducta, etcétera, siempre que adoptamos la actitud adecuada. Eh, las diferencias que existen entre las personas se pueden colocar una frente a la otra por lo menos de tres maneras posibles. Una en oposición, y eso termina en conflicto. Pues. Dos, en alguna forma de acuerdo. O tres, en alguna forma de complemento entre las dos partes. Por supuesto que esas interacciones que terminan en violencia, el punto de partida es que las diferencias se colocan en oposición, es decir, surge el conflicto. Pensemos un poco en el primer caso que mencioné, el del joven Marlon Botas, que fue a visitar a su novia Montserrat y que el diálogo se convirtió en un diálogo acalorado, después en violencia y después la envió al hospital. Eh, yo no sé el contenido del diálogo que él tuvo con su novia, pero puedo hacer hipótesis acerca de lo que fue el diálogo. Me puedo imaginar que antes de salir de viaje, este joven, Marlon, le dijo a su novia Montserrat: oye, me voy a ausentar unos días y voy con mi familia, nos vamos a aplicar la prueba, vamos a ir a Houston, pero regreso en 4 o 5 días, voy a estar aquí, y entonces cuídate
cuídate mucho y te pido que en estos días no salgas con nadie. Si te habla alguno de tus amigos, pues dile que tú no puedes salir porque tú tienes novio y entonces, pues aquí nos veremos a mi regreso. Pues, bueno, cuando regresa este joven, me puedo imaginar que hubo algún diálogo del siguiente tipo. Pues, oye, me enteré que saliste con uno de tus amigos pues, y eso me enfurece. Me enteré que te pusiste el vestido que yo siempre te pedí que nada más lo usaras cuando estás conmigo. Ese vestido escotado. Bueno, el pensamiento de ella seguramente que es diferente o fue diferente. En su pensamiento probablemente no había ninguna falta si ella tenía conexión con un amigo y salía con él. Y no había ninguna falta si usaba ese vestido. Pues, vean, ahí está la diferencia entre ellos dos. Pues, cuando hay conflictos en las parejas, hay diferencias en las maneras de pensar, hay diferencias en las maneras como interpretan un mismo hecho, hay diferencias en las maneras como valoran una situación. Uno de los dos puede dar una valoración negativa a una circunstancia y el otro le da una valoración positiva a la misma circunstancia. Pues, como en esta hipótesis que yo estoy haciendo entre el joven Marlon y su novia Montserrat. Eh, por supuesto que cuando él hace conciencia de que ella se comunicó con un amigo y que salió con el amigo, ahí se vio amenazada su propia masculinidad. Y ahí sintió muchas cosas acerca de ella, como la deslealtad, la mentira, etcétera. Y lo primero que aparece, pero esto es inconsciente, es ese miedo que les digo a la amenaza de la propia masculinidad, de tal manera que en el fondo de la psique de Marlon probablemente cruzaron pensamientos del tipo no me respeta, no hace lo que yo le digo, es desleal conmigo, me miente, etcétera, pero todos esos pensamientos son amenaza a su propia masculinidad. No reacciona desde el miedo, reacciona desde la furia, desde el coraje. Bien, por supuesto que lo que aquí más nos interesa en esta plática, me refiero a las tres formas en que se colocan las diferencias una frente a la otra, o que se pueden colocar una frente a la otra, es la primera, es decir, la oposición, el conflicto. Eh, podríamos suponer que siempre que existe conflicto entre dos personas, entre un hombre y una mujer, hay dos convicciones en la mente de cada uno. Pues, una convicción es yo estoy en la verdad, yo estoy en lo correcto, y la otra convicción es que el otro está en el error, el otro está en una equivocación. Pues, la verdad que sostiene no es la verdad que yo sostengo sí es la verdad. Bueno, eh, en el conflicto podemos suponer que existe una verdad, pero dividida en dos partes. Y cada uno de los actores sostiene la mitad de la verdad. Pero
esa mitad se coloca en oposición con la otra mitad de la verdad y, y se produce el conflicto. Miren, si Marlon y su novia, Montserrat, pues, hubieran colocado sus diferencias en la segunda forma, entonces probablemente hubiesen llegado a un acuerdo. Pues, oye, no me gusta que salgas con amigos, pero bueno, accedo a que tengas alguna plática con ellos, telefónica o por mensaje o lo que sea, como un tipo de acuerdo. Pues. O bien en forma de complemento. Pues. Bueno, pues desde el punto de vista de Marlon, tú eres mucho más sociable que yo, tú disfrutas mucho más de las relaciones que yo, y en ese sentido yo puedo aprender de ti, y entonces nos complementamos. Pero bueno, todas esas serían como salidas saludables, salidas sanas de un conflicto, de dos diferencias que están en oposición. Pero por supuesto que cuando las cosas terminan en violencia, no pasan por ninguna de estas alternativas. Pues, cuando el conflicto termina en violencia, lo que casi siempre sucede es que las reacciones de uno de los dos o de los dos son reacciones irracionales. Eh, es decir, las reacciones ya no están controladas por el yo, como habitualmente está controlada nuestra conducta. Las reacciones ya no parten desde una conciencia habitual, pues, sino que parten de un estado alterado de la conciencia. Es decir, las reacciones se apartan, se alejan de la lógica habitual. Pues. Y desde este punto de partida, cuando hay reacciones irracionales, hay todo tipo de ofensas, hay insultos, hay arrebatos, hay irritabilidad, hay frases que se pronuncian pero que realmente no se pueden sostener por ningún argumento. Por ejemplo, es que tú a mí no me vas a mandar, tú a mí me vas a obedecer, tú no te vas a burlar de mí, etcétera. Y cuando hay reacciones irracionales, también hay generalizaciones que tampoco se pueden sostener con ninguna argumentación. Por ejemplo, siempre y nunca. Eh, de tal manera que las reacciones irracionales se llevan a cabo, esto que voy a decir es una metáfora, se llevan a cabo en el sótano de la casa. No en el exterior de la casa donde tenemos control y donde somos muy conscientes, sino en el sótano de la casa donde no tenemos control y donde no somos muy conscientes. Es decir, las reacciones irracionales se llevan a cabo desde contenidos inconscientes que están en lo profundo de nosotros y más específicamente desde nuestros complejos. Eh, en los contenidos inconscientes hay instintos. Por lo tanto, las reacciones que surgen desde lo inconsciente también aparecen con la energía de los instintos. Lo mismo los complejos. Los complejos están en nuestro inconsciente y están en el lugar donde habitan los instintos. Por eso esta metáfora de reaccionar desde el sótano de la casa. Cuando Marlon reaccionó con su novia, Montserrat, por supuesto que lo hizo de manera irracional. Y aquí sí, no me importa mucho el contenido del diálogo, de las palabras. Reaccionó irracionalmente y terminó en violencia. Es decir, reacciona con la carga energética de los instintos de tal manera que podemos decir que
Marlon reaccionó como animal, como si fuera un animal. Porque lo que compartimos los seres humanos con los animales son precisamente los instintos. Y cuando somos arrastrados por los instintos, no sabemos nada de razones, no sabemos nada de racionalidad, no sabemos nada de objetividad. Y no medimos nuestras acciones. Bueno, nos podemos preguntar, ¿para qué? ¿Para qué reaccionamos desde lo inconsciente? ¿Para qué reaccionamos desde nuestros complejos? Desde un punto de vista psicológico, podemos decir que reaccionamos desde el inconsciente porque aspectos del inconsciente quieren ser expresados para ser conocidos, es decir, para que se hagan conscientes, para que se hagan visibles a la conciencia, para que nuestros complejos sean conocidos. Claro que para ello necesitamos adoptar la actitud adecuada. Cuando perdemos el control de nosotros mismos, el control lo adquiere un contenido inconsciente y lo adquiere un complejo. Y entonces podría ser una oportunidad para conocernos más, para tener más autoconocimiento, para conocer aspectos desconocidos de nosotros mismos y para tener conocimiento de nuestros propios complejos. Pero, ¿qué es un complejo? Un complejo, definido de una manera muy sintética, es un conjunto de ideas que aparecen en nuestra mente y que impiden que el yo tenga una percepción real de las circunstancias. Y ese conjunto de ideas a veces tiene el mismo origen. Por ejemplo, ese conjunto de ideas pudo haber nacido de la relación madre-hijo. Y entonces a ese complejo le podemos llamar complejo materno. Conjunto de ideas que impiden nuestra percepción de la realidad y que tienen un nacimiento común. Así, escuchamos muchas veces lo que es un complejo materno, lo que es un complejo paterno, etc. Pero bueno, el común denominador de los complejos que tocan los hombres que reaccionan irracionalmente, y no importa si es un complejo materno o lo que sea, el común denominador es un sentimiento de inferioridad. De manera que lo que se toca es un complejo de inferioridad. Hay algo en el exterior que roza este complejo de tal manera que lo activa, lo energetiza y desde ahí reaccionamos. Eh, en todos estos ejemplos que yo les acabo de citar, independientemente de los contenidos, podemos afirmar que cada uno de estos hombres vivió algo que rozó un complejo de inferioridad y que muy probablemente atrás de ese complejo de inferioridad había también un complejo materno. Ahora bien, en estas reacciones irracionales hay totalmente falta de lógica. Pues, incluso las palabras que pronunciamos son irracionales y en verdad, con frecuencia, ni siquiera creemos en esas palabras o no podríamos creer en esas palabras cuando estamos en nuestro estado habitual de conciencia o cuando utilizamos nuestro sentido común. Pero en las reacciones irracionales, ni estamos en el estado habitual de conciencia, ni utilizamos nuestro sentido común, ni utilizamos nuestra lógica habitual. Bueno, sin embargo, eso no quiere decir que no tengan explicación. Pues, por supuesto que tienen explicación.
Vamos a analizar. Cuando un hombre reacciona, como digo, irracionalmente y pronuncia insultos y ofensas y tiene arrebatos y hace las mayores ofensas hacia la otra persona, como lo que suponemos que hizo el joven Marlon hacia su novia Montserrat, hay un pensamiento generalmente inconsciente que cruza por la mente. Y el pensamiento es más o menos el siguiente. Actúo de esta manera para que se me respete, para que se me obedezca, para que se me aprecie, para que se me valore, para que se me reconozca, etcétera. Y este pensamiento, en ese nivel, que casi nunca es consciente, justifica la reacción. Para el hombre justifica la reacción en el interior. No es una justificación para el mundo, es una justificación para mi propio interior. Ahora bien, actúo de esta manera para que se me aprecie y para que se me valore. ¿Por qué tendría que cruzar ese pensamiento por mi mente? Pues, bueno, tendría o cruza por mi mente porque lo que menos quiero es que se me desprecie, lo que menos quiero es que se me devalúe, lo que menos quiero es que no se me tome en cuenta, etcétera. Pues, bueno. ¿Y por qué habría yo de querer que no se me desprecie y que no se me valore? Bueno, porque una parte de mí tiene ese pensamiento. Pues, tiene el pensamiento de que soy despreciable o de que no tengo mucho valor o de que no tengo muchas aptitudes, etcétera. Pues, es decir, hay una parte de mí que se siente inferior. Ahí está el complejo de inferioridad. Bueno, ahora bien, ¿de dónde viene esta parte de mí que se siente inferior? Viene de mi historia personal, pues, de mi vida personal, de mi biografía, probablemente de mi infancia. Y me puedo dar cuenta que fui un niño que sintió desprecio por distintas razones. Por ejemplo, por el color de mi piel, que era diferente al color de la piel de la mayoría o de los demás. Por ejemplo, porque fue un niño gordo o más gordo que el promedio. Pues, por ejemplo, porque fui un niño que no era muy bueno en el fútbol y entonces yo recibía críticas en el fútbol. Porque fui un niño que no tenía mucha habilidad para el ejercicio. Pues, o bien porque fui un niño al que le costaban trabajo algunas materias. Pues, y entonces era objeto de evaluación y objeto de incluso de desprecio. Pero eso se va acumulando. Pues. En nuestra psique hay una memoria que va acumulando todas esas experiencias, ese cúmulo de experiencias que con el tiempo se convierten en lo que estamos llamando complejo de inferioridad. De manera que podría ser el caso del joven Marlon. eh, el detonante para él fue que su novia sí se comunicó con amigos y sí salió con amigos. Y entonces el pensamiento inconsciente, de mí no te vas a burlar. Pues, eh, y tú vas a hacer lo que yo te diga. Y a mí me vas a dar valor. Pues, bueno, y después el otro pensamiento inconsciente, porque hay una parte de mí
que no tiene valor. Hay una parte de mí que no se puede apreciar. Pues. Hay una parte de mí que no merece reconocimiento. Y la otra parte, pues, probablemente en la historia de Marlon hubo un niño, en el pasado hubo un niño que fue criticado, enjuiciado, ya sea por compañeros, por la mamá, por el papá, por otros familiares, por los maestros, etcétera. Y como digo, eso se va acumulando. Eh, de tal manera que la reacción agresiva, en síntesis, es una reacción que trata de compensar el poco valor que hay en mí. Y trato de darme valor, el valor que en el fondo no tengo, con estas acciones. Eh, Eso lo observamos muchas veces en las relaciones de pareja, pero también en otro tipo de relaciones. Y pues yo les podría decir a las mujeres en general que se cuiden de relaciones violentas con el hombre al que aman. Pues. Sin embargo, este cuidarse de relaciones violentas no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el hombre que va a ser violento con mucha frecuencia es un hombre encantador, es un hombre seductor, es un hombre que conquista a la mujer, es un hombre que se muestra atractivo para la mujer, pues, porque el hombre que va a ser violento, eh, la mayor parte de las veces admira a la mujer, reconoce a la mujer y necesita a la mujer. Pero claro que junto con eso también necesita la sumisión de la mujer. Pues. Bueno, el proceso mediante el cual el hombre llega a la violencia se puede dividir en tres partes muy claramente diferenciadas una de la otra. A una que le podemos llamar fase de activación, a la segunda que le podemos llamar fase de descontrol y a la tercera que le podemos llamar fase de reconstrucción o de reequilibrio, como quieran. Bueno, primero la fase de activación. Se refiere a que hay un estímulo, aparece un estímulo que de alguna manera roza un complejo de inferioridad que existe en mí y por lo tanto activa un contenido inconsciente y por lo tanto promueve energía que viene de los instintos. Eh, Ese estímulo, podríamos decir que metafóricamente es como una serpiente que amenaza con morderte, clavar sus dientes e inyectar su veneno en ti. O un insecto que te pica y que clava su veneno. Pues, también metafóricamente podríamos decir que es como una astilla que se clava y no puedes caminar bien porque tienes una astilla clavada. También podríamos decir que el complejo, metafóricamente, es como un submarino que navega en el fondo del mar, es decir, navega en el fondo del inconsciente. Pues. Pero ese submarino está equipado con un radar muy avanzado y gracias a ese radar
se pueden detectar objetos por el sistema de ondas, se pueden detectar objetos que son amenazantes. Bueno, en el caso de nuestro amigo Marlon, el joven Marlon, eh, el conocimiento de que su novia salió con un amigo, ese fue el estímulo y fue el detonante que rozó. Ese fue donde se inicia la fase de activación. El estímulo que tiene una resonancia con el complejo y en el submarino es detectado en el radar. Y por lo tanto, dentro del submarino, eh, los que van a bordo ocupan posiciones rápidamente de ataque y defensa. Pues, así sucede. Cuando algo toca un complejo de interioridad que está dentro de nosotros, inmediatamente nos colocamos en posición de ataque y de defensa, pues, como lo hizo el joven Marlon. Pero lo mismo pudo haber sucedido con el abogado que le dio muerte de 3 balazos a su esposa. Eh, Hubo un detonante que rozó su complejo, provocó la reacción irracional y finalmente eh, provoca la reacción destructiva. Pues. Pero en cada uno de los casos que mencioné hay un estímulo que roza el complejo. Pues. En el caso del hombre que rocía a su ex suegra con ácido en la cara, probablemente el estímulo que rozó el complejo fue que no encontraba a su exnovia y entonces fue a buscar a su ex suegra. Pues, y estuvo desesperado durante un tiempo buscando a su exnovia y no la encontró y probablemente ese fue el estímulo. Eh, en el caso del hombre que un día se levantó y dijo que se iba a una ciudad ubicada a 2000 kilómetros de distancia para no regresar nunca más, pues probablemente el estímulo fue varias acciones de ella los días anteriores en los que ella le exigía que terminara de amueblar la casa, y lo digo porque conozco el caso, pues, que terminara de amueblar la casa y que juntos, porque estaban recientemente mudados a esta ciudad de Cancún, y que juntos construyeran un círculo social. Pues. Y entonces la presión de ella, o lo que él interpretó como presión de ella, fue seguramente el detonante que rozó su complejo. Algo que no mencioné anteriormente, yo les decía que lo que más valoramos la mayor parte de los hombres es nuestra masculinidad. Pues, bueno, lo que me faltó comentar es que valoramos lo que consideramos que es nuestra masculinidad. Pues, claro que sí existe objetivamente una conducta masculina, pero también existe subjetivamente, porque en las familias y en la sociedad nos enseñan ciertas formas de masculinidad, pues, y entonces las queremos defender. Eh, Así que la activación es esa fase en la que un estímulo roza con un complejo de interioridad en relación con nuestra masculinidad y en relación con lo que nosotros consideramos que tiene que ser nuestra masculinidad. Eh, el estímulo roza un complejo. Cuando viene
de la mujer que amamos significa que tenemos una hipersensibilidad a ciertas actitudes de ella y que las interpretamos o las malinterpretamos en el sentido de que está amenazando nuestra masculinidad y nos hace tocar el complejo de interioridad. Específicamente, los hombres que cargamos con un complejo materno y al mismo tiempo con un complejo de inferioridad, por supuesto, desarrollamos una hipersensibilidad al control de la mujer y al abandono de la mujer. Por lo tanto, algunas conductas de ella las interpretamos como control hacia nosotros. Y algunas otras conductas de ella las interpretamos como distanciamiento emocional de ella hacia nosotros. Bueno, esta doble sensibilidad nace del complejo materno. Aquella época en la que el niño, por una parte, quería independizarse de su mamá, por lo tanto, interpretaba conductas de su mamá como que lo querían controlar. Y por otro lado, necesitaba el acercamiento hacia su mamá, el acercamiento emocional hacia su mamá. Por lo tanto, interpretaba ciertas conductas de su mamá como que ponía distancia emocional con él. Bueno, pero como una parte de la psique se quedó detenida en ese proceso, que nunca se terminó del todo, entonces transferimos esa sensibilidad hacia la mujer que amamos. Y entonces interpretamos conductas de ella como que nos quiere controlar. E interpretamos conductas de ella como que quiere poner distancia emocional con nosotros. Este joven, Marlon, de acuerdo a las hipótesis que yo mismo estoy haciendo, porque no lo sé, de hecho, pues seguramente la conducta de ella tocó las dos sensibilidades de él. Pues, tanto su sensibilidad al control, o sea, ella hace lo que se le pega la gana por encima de lo que yo quiero que haga. Pues. Y por otro lado, tocó su sensibilidad al distanciamiento emocional. Claro, como sale con otro amigo, pues ya a mí me está dejando de querer o ya me dejó de querer. Pues eso provoca reacciones y reacciones violentas en los hombres. Bueno, entonces primero la fase de activación. Como digo, un estímulo que roza el complejo. Segundo, la fase de descontrol. Es esa reacción que viene desde lo profundo y que es absolutamente desproporcionada al estímulo y que aparece con el lenguaje del inconsciente y con la carga energética de los instintos. Y entonces esta fase de descontrol significa en la mayor parte de los casos que nuestra reacción es como la de un animal. Repito, el joven Marlon reaccionó como animal y envió al hospital a su novia. En el caso del hombre que le rocía la cara con ácido, pues reaccionó también como un animal, porque están reaccionando con la carga de los instintos. Pues, bueno, yo les decía que
el estímulo que roza el conflicto, el complejo, viene muchas veces de la mujer que amamos, pero no siempre viene de la mujer que amamos. Les pongo un ejemplo. A veces un gobernante también carga con complejos en su interior. Y un estímulo que activa la reacción pueden ser las críticas a su manera de gobernar. Si las críticas a su manera de gobernar no rozan el conflicto, entonces el gobernante lo puede considerar como si fuera una oportunidad, oportunidad para hacer ajustes, para hacer reflexiones sobre su manera de proceder y su manera de gobernar. Pero si roza el conflicto, si las críticas a su manera de gobernar rozan el conflicto, entonces la reacción puede ser igual, irracional y puede ser desproporcionada y puede ser con una carga energética altamente destructiva. Bueno, después, a ver, primero la fase de activación, después la fase de descontrol, después viene la fase de recuperación o de reequilibrio. Bien, para comprender lo que sucede en esta fase, tenemos que recordar que durante las fases anteriores, sobre todo la fase de descontrol, la reacción se produce desde un estado alterado de conciencia. Es decir, el yo no tiene suficiente control ni sobre sus funciones ni sobre sus reacciones. Bueno, sin embargo, eso en la mayor parte de las personas es temporal. Digamos que en la mayor parte de las personas saludables, entre comillas, que no pasan de tener problemas de neurosis, esas fases de descontrol son temporales, lo cual quiere decir que tienen una cierta duración después de la cual regresan al estado habitual de conciencia. Y una vez que regresan al estado habitual de conciencia, se echa una mirada hacia atrás y se observa las palabras que fueron emitidas y las acciones que fueron hechas desde un estado alterado de conciencia. Entonces, vean, esas reacciones desproporcionadas se ven ahora desde el estado habitual de conciencia. Y para el estado habitual de conciencia muchas veces son inaceptables. Y entonces esas palabras que dije, esas ofensas que hice, esas reacciones que tuve o esa violencia que yo no quería tener y que realmente no entran en mi código habitual, en el código de mi conciencia habitual. Y entonces la experiencia es como la que tenemos durante la resaca, en la que el día anterior hubo exceso de alcohol, hubo desfiguros y hubo hasta lagunas mentales. Pues. Y entonces lo que aparece es algo así como arrepentimiento y en algunos casos sentimientos de culpa. Por eso vemos con muchísima frecuencia, pero muchísima, que después de una reacción violenta hacia la esposa o hacia la mujer que ama un hombre, tiempo después viene arrepentimiento y vienen sentimientos de culpa. Y en algunas ocasiones viene la necesidad de reparar el daño que se hizo. Es bastante frecuente que el hombre que causa daños de este tipo, con el tiempo quiera hacerle regalos a la esposa o que quiera invitarla a hacer un viaje o algo por el estilo. ¿Para qué? Para reparar el daño. Claro, ustedes me podrán decir, a ver, eso no es cierto, porque yo conozco personas
que jamás se arrepienten y jamás quieren reparar el daño. Eso es cierto. Pero si las cosas suceden como estoy diciendo, es decir, que se roza un complejo y que la reacción viene desde el complejo y viene desde el inconsciente, etcétera, entonces es casi inevitable que exista ese conflicto entre el estado habitual de conciencia y el estado alterado de conciencia desde el cual reacciona. Es casi inevitable. Lo que puede suceder es que la mente se evada y entonces evite el conflicto, pues, lo niegue el conflicto. Hay algo que no ve o que no quiere ver. Sin embargo, no deja de producirse un malestar interior. Bueno, son las tres fases que son perfectamente diferenciables una de la otra y que son observables en este proceso. La fase de activación, la fase de descontrol y la fase de reequilibrio. Pero algunos hombres, porque estamos hablando de la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres, algunos hombres repiten estas tres fases una multitud de veces. Claro, eso en primer lugar significa que el complejo de inferioridad está intacto en el interior y que no dejan de aparecer en el exterior estímulos que rocen ese complejo de inferioridad. Pero nos podemos preguntar, a ver, ese hombre o esos hombres no pueden superar esa circunstancia, no pueden aprender de ella, no pueden obtener algún autoconocimiento de esa circunstancia que ya se ha repetido varias veces, no pueden trabajar en ello. Bueno, la respuesta, y la respuesta afortunadamente, es que sí, sí es posible. Sí es posible superar esa circunstancia, sí es posible obtener autoconocimiento o un mayor autoconocimiento a partir de estas reacciones y por supuesto que es posible trabajar en ello, pero se requiere de la actitud apropiada. Algunas veces o en algunas personas ese trabajo se puede llevar a cabo por sí mismo, siempre y cuando exista la voluntad. Ahorita voy a explicar, pues exista la intención y exista la voluntad, pero en muchas otras veces es bastante difícil y entonces lo recomendable sería hacer ese trabajo con un acompañamiento profesional. Pero bueno, repito, la buena noticia es que sí es posible, a partir de esto, de estas circunstancias, incrementar el autoconocimiento. Para ello, hay por lo menos tres caminos posibles. En un camino, o un camino que consiste en lo que yo llamo actualización, y ahorita explico eso. Pues. Otro camino que consiste en hundirse en el complejo, igual, ahorita lo explico, enseguida lo explico. Y un tercer camino que consiste en hacer un diálogo interior entre el yo con el mismo yo. Pero ahorita lo explico, más adelante lo explico. Me llamó la atención el otro día, pues, justamente el domingo pasado, en el que en el diario Reforma, en una parte de la primera parte del diario Reforma, hay un artículo en el que un grupo de psicólogos promueven realmente estos diálogos internos, pues, para superar algunos problemas personales. Digo que me llamó la atención porque
no esperaría verlo en un diario. Bueno, primero, el camino de la actualización. ¿En qué consiste? Consiste justamente en actualizar, es decir, actualizar el momento en el que se produce la activación. Es decir, repito la historia en mi mente, en mi imaginación, y recorro todos los detalles que hubo en aquel momento de la activación. Voy a poner un ejemplo. Eh, Hay una película, hoy ya es una película clásica, que es conocida por la mayoría de nosotros, que se llama La Guerra de los Roses. En esta película hay conflictos entre el esposo y la esposa, y hablando de él, hay circunstancias que detonan su ira, que detonan su enojo, que rozan este complejo de interioridad y que a partir de ahí tiene reacciones violentas, como por ejemplo tomar una barra metálica con el propósito de golpear a su esposa y otros actos así violentos. Pues. Pero bueno, un, un estímulo que activó el complejo en este hombre que se llamaba Oliver y que está representado por Michael Douglas en la película, fue el siguiente. Él estaba en una reunión de trabajo en un restaurante con otros abogados cuando de pronto sintió un dolor en el pecho. Y entonces los otros abogados en principio lo quisieron ayudar y después le hablaron a una ambulancia. Se lo lleva a la ambulancia y lo llevan al hospital. Camino al hospital, él, entre las pocas cosas que dice, es avísenle a mi mujer. Díganle a mi mujer que venga ella. Bueno, llega al hospital y dicen que aparentemente tiene un ataque al corazón, pero después los médicos se dan cuenta que lo que tiene es una hernia en el hiato, motivo por el cual a los pocos minutos le dan el alta y sale del hospital. Sin embargo, su esposa nunca llegó. Eh, Incluso tuvo que irse a su casa en transporte público, llega a su casa y el único que le da la bienvenida es su perro. Y más tarde, cuando platica con su esposa, pues le dice que la estuvo esperando. Ese fue el detonante, pues, en él. Ella también se tornó violenta, pero lo que importa ahorita es él. Ese fue el detonante en él que rozó su complejo. Imagínense estar en una situación en la que él cree que tiene un ataque al corazón, que lo primero que quiere es que esté su esposa a su lado y su esposa nunca llega. Su esposa sí recibió el mensaje, pues, pero decidió no ir. Pues. Ahí suceden otras cosas. Pues. Pero bueno, en la experiencia de él, lo que más anhelaba no sucede, que es que su esposa llegue. Entonces, regresando al método de la activación, le podríamos pedir a este personaje llamado Oliver, oye, a ver, ¿qué recuerdas? ¿Cómo fue el dolor? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué ibas pensando cuando ibas en la ambulancia? ¿Con quién hablaste? ¿Quién te escuchó? ¿Qué pensaste cuando llegaste al hospital?
a quién le comunicaste que le hablara a tu esposa, qué palabras le dijiste que le comunicara a tu esposa, etcétera, etcétera. Eso es actualización. Pues. Cómo era la ambulancia, cómo eran los enfermeros, cómo era el hospital, cómo era la entrada del hospital, etcétera. Pues. Bueno, ¿para qué sirve la actualización? Sirve justamente para actualizar el evento con la misma o con mayor carga emocional con la que lo vivió en aquel momento. Y eso ayuda, por supuesto que ayuda a enfrentarse consigo mismo, a enfrentarse con sus propias emociones. Repito, para que se actualicen con la misma o con mayor carga energética, las emociones. Bueno, el segundo camino, el del hundimiento en el complejo. Antes ya dije lo que es un complejo y ya dije de dónde viene un complejo de inferioridad, generalmente de la infancia. Pues, bueno, pues hundirse en el complejo significa hundirse en todos los recuerdos que te sean accesibles de todas las veces en que te sentiste despreciado, te sentiste devaluado, te sentiste poco tomado en cuenta, poco reconocido, incluso hecho a un lado, etcétera. Pues, probablemente ocurrió en la escuela, probablemente ocurrió con compañeros, probablemente ocurrió con los maestros, probablemente ocurrió en el trabajo o en el primer trabajo que tuve, o probablemente ocurrió en otras relaciones de pareja que tuve, en esta misma relación de pareja, etcétera. Eso es hundirse en el complejo. Repito, hundirse en todos los recuerdos de los que yo sea capaz, en los que me sentí tan despreciado y tan devaluado. Metafóricamente es lo que significa ser tragado por la ballena. Yo creo que todos o casi todos conocemos esa historia, esa metáfora, en la que Jonás fue tragado por una ballena o Pinocho fue tragado por una ballena. Es ir al fondo, incluso ir al origen pues, de cómo se fue construyendo el complejo que yo cargo en mi interior, el complejo de inferioridad que cargo en el interior. El siguiente camino es el camino del diálogo interior. Y como decía, es un diálogo entre dos partes del yo o entre dos estados del yo. Yo digo que es un diálogo entre mi yo racional y mi yo acomplejado. Para tener este diálogo, en primer lugar se requiere que yo sea capaz de separar estas dos partes dentro de mí. El yo puede ser muy racional y puede ser muy objetivo, pero el yo también puede ser un yo acomplejado. El yo también es portador de un complejo de inferioridad. Pues primera condición, que yo sea capaz de separar estas dos partes. Segunda condición, que yo sea capaz de ser emisor y receptor, que mi yo sea capaz de ser las dos cosas, sujeto y objeto, pues, emisor y receptor, que sea capaz de hablar, pero que al mismo tiempo yo mismo sea capaz de escuchar. Pues. Pero si les ponemos estos títulos, probablemente sea más fácil, mi yo racional y mi yo acomplejado. Si además de ponerles estos dos títulos, le puedo poner cualquier otro nombre, pues probablemente sea más fácil todavía. Pues, si yo tengo dos nombres, como los tengo en realidad, yo me llamo Luis José. ¿Qué tal si a uno de los dos, al yo racional, lo nombro Luis
y al yo acomplejado lo nombro José y que establezcan un diálogo entre los dos. Bueno, pero lo importante de este camino es que el yo racional le hable al yo acomplejado con toda sinceridad, con toda transparencia, con toda objetividad y probablemente con toda crudeza. Y que el yo acomplejado tenga la capacidad de escuchar sin defenderse, sin dar argumentos a su favor, pues, sino simplemente escuchar. Bueno, eh, les, les quiero dar ejemplos de estos diálogos. Los voy a leer textualmente. Y para ello lo voy a hacer con 3 ejemplos. Primero, en el supuesto de que el joven Marlon Botas lleva a cabo este diálogo interno y su yo racional se dirige a su yo acomplejado de la siguiente manera. Debo decirte algo que seguramente no te va a gustar. Eres un acomplejado. Necesitas creer que tienes control sobre tu novia Montserrat, aun cuando tú viajes a otro país y te ausentes por unos días. Crees que desde la distancia puedes ejercer control sobre sus pensamientos y sobre sus acciones. La libertad es un derecho exclusivo tuyo, mas no le otorgas ese mismo derecho a ella. Eres tan inseguro que mides su amor y su lealtad con las demostraciones de obediencia que ella te puede dar. Sientes que tu poder para retenerla se desmorona cuando ella entra en contacto con otros hombres. Cuando eso sucede, aparecen en tu mente los fantasmas de la infidelidad, la desconfianza, la traición y el desamor. Tengo que decirte que tienes poca confianza en tu fuerza y poder masculinos. Tienes la equivocada creencia de que ejerciendo violencia hacia ella, la obligas a permanecer a tu lado con una actitud sumisa y fiel. Sé sincero, ¿qué valor tiene que logres de ella físicamente lo que tú quieres si su mente discurre por otros lados en viajes fantásticos en los cuales tú simplemente no existes? Honestamente, no sabes nada del amor ni de amar a Montserrat como es y por ser la persona que es. Bueno, eh, otro ejercicio en el que, en el caso de Oliver Michael Douglas, en la película La Guerra de los Roses, él era un abogado. También hace un diálogo entre estas dos partes de sí mismo, es decir, entre su yo racional y su yo acomplejado. Y el diálogo podría ser más o menos el siguiente. Pues, el yo racional de Oliver le dice a su yo acomplejado: tengo algo importante que decirte. Quiero manifestar cómo te veo y lo que pienso de ti. No digas una sola palabra, solo quiero que me escuches. Te interesa mucho tu imagen. Te esfuerzas en cada detalle para dar la impresión de que eres un abogado inteligente y exitoso. Quieres que tu esposa te vea como un hombre importante, que se relacione con personas importantes y tiene ideas importantes. La quieres convencer de que tienes la suerte de estar casada con un hombre exitoso, superior al común de los hombres. Te hiciste de una casa para impresionar a las personas que te conocen, en especial a ella. Piensas que eres especial, alguien que debe ser admirado y amado. Sin embargo, piensas también
que sin tu dinero, sin tu casa, sin tu auto deportivo, sin tus trajes de $2,000, sin tu profesión de abogado, sin tu empleo y sin tu dinero, eres absolutamente nada. Necesitas disfraces y cantidad de cosas tangibles a manera de grito para llamar la atención, para pedir, para exigir que pongan la atención en ti, para comunicar que eres digno de ser apreciado y amado. Alguien a quien todos necesitan conocer y con quien deben buscar la forma de relacionarse. Adoptas una actitud de superioridad. Si una persona tiene suerte, la seleccionas tú como alguien que se puede relacionar contigo. Sin embargo, no soportas una actitud fría y menos de desprecio hacia ti. ¿Cómo puede alguien, tu esposa en particular, dejar de reconocer el gran valor que tienes? ¿Cómo se atreve a darte un trato tan hostil y tan agresivo? Date cuenta, la pierdes porque no supiste amarla. No la apreciaste en lo que es, ni la quisiste a ella, te quisiste a ti, únicamente a ti. La pierdes porque no miraste su corazón, ni sus deseos, ni sus anhelos. Pensaste que era la muñeca que te vestía socialmente, la que iba a ser lo que tú necesitabas, la que iba a fomentar admiración de los demás hacia ti. Francamente, eso es lo que pienso de ti. Eh, Antes comenté que en la fase de descontrol, nuestra reacción es desde lo inconsciente y desde el complejo. Bueno, quiero hacer la aclaración que cuando reaccionamos desde el inconsciente, son diferentes las reacciones de un hombre y de una mujer. ¿Por qué? Porque el inconsciente está conformado de manera diferente. Lo podemos ver de la siguiente manera. Un hombre se identifica con su masculinidad, o la mayoría de los hombres nos identificamos con nuestra masculinidad, de manera que nuestra identidad individual es masculina. Por lo tanto, en nuestro inconsciente hay aspectos femeninos o feminoides. Podríamos decir que el inconsciente es de signo femenino. En la mujer ocurre más o menos lo contrario. En la mujer, o en la mayor parte de las mujeres, la identidad individual es femenina. Por lo tanto, muchos aspectos del inconsciente son de signo masculino. Pero regresando al hombre, que el hombre reaccione desde lo inconsciente quiere decir, a la luz de esta teoría, que reacciona de manera feminoide. Sí, con la energía de los instintos, etcétera, pero de manera feminoide. ¿Cuál es esa manera feminoide? Que no es lo mismo que una reacción femenina en la mujer. Es feminoide porque es inconsciente. ¿Cuál es la diferencia entre lo femenino de la mujer y lo feminoide del hombre? Que lo feminoide del hombre es lo femenino primitivo, lo más primitivo. En cambio, lo femenino de la mujer es lo femenino civilizado. Bueno, y entonces, ¿cómo es esa reacción feminoide del hombre? Es decir, lo femenino primitivo que se expresa en el hombre es más o menos de la siguiente manera. En primer lugar, es hipersensible. Una hipersensibilidad que a veces ya no se puede llamar sensibilidad, sino que se debe de llamar sensiblería. Y es una reacción muchas veces dramática y casi siempre histérica, sumamente histérica. Cuando estas reacciones que vienen del inconsciente del hombre se vuelven contra sí mismo, es decir, contra su propio yo, entonces el hombre juega el papel de víctima.
Y eso con muchísima frecuencia lo hace más peligroso, sobre todo cuando ya hay una historia de violencia en él, pues, porque desde su papel de víctima justifica todo o es capaz de justificar todo. Y si el hombre es inteligente, entonces es capaz de llevar a su esposa o a la mujer que ama con la que tiene conflicto, de llevarla a la más terrible duda con sus argumentos y con sus palabras. Eh, Cuando el hombre reacciona desde esta parte de víctima, pues, eh, hasta conductas como la que tuvo Marlon con su novia encuentran un argumento para ser justificadas. Pues. Y si se expresan de la manera adecuada, entonces la mujer puede empezar hasta a dudar, pues, y puede empezar a creer que ella está equivocada y que el hombre está en lo correcto. Por eso digo que esta parte puede hacer al hombre incluso más peligroso. Pues. Disparó 3 veces contra su esposa. Pues. Bueno, pues desde el papel de víctima hasta eso lo podría justificar. Pues. Roció con ácido la cara de su ex suegra. Hasta eso, hasta a eso le podría encontrar justificaciones, pues, o argumentaciones. Es impresionante lo que muchas veces el hombre puede hacer con el fin de mantener este juego de víctima. Bueno, eh, imaginemos un caso. Pensemos que se trata de un hombre de unos 45 años. Y pensemos que es un abogado, que tiene una esposa y que tiene una hija de 10 años. Pensemos que él tiene un complejo materno y ya sabemos que junto al complejo materno tiene un complejo de inferioridad y que suceden cosas en su vida de pareja que detonan constantemente el complejo y detonan reacciones en él. Imaginemos que este hombre llega un día a las 9 de la noche después de trabajar a su casa y se encuentra a sus suegros de visita en su casa, o sea, los papás de su esposa. Pues. Este hecho en sí mismo, pues podría ser intrascendente y podría ser casi inadvertido para muchísimas personas, pero no para este hombre que tiene un complejo materno. Se enfurece, se enoja y le reclama a su mujer: ¿cómo tomas la decisión de invitar a tus papás sin haberlo consultado antes conmigo? Vean, ahí está el detonante y la activación. Después se entera que su hija de 10 años está en la casa de una amiga con el permiso de su mamá, pero no con el permiso de él. Pues, otro detonante. Pues, aparece en el radar del submarino. Y en el submarino todo se dispone para el ataque y la defensa. Pues. Y entonces nuevamente se enfurece hacia su esposa. Esto que digo es bastante frecuente. Pues, a ver, tomas decisiones sobre nuestra hija y a mí no me tomas en cuenta. Pues, desde que nació yo soy un cero a la izquierda. No me respetas. Pero en otra ocasión, en un libro viejo que está por allá arrumbado, este hombre descubre que hay una fotografía de un exnovio de su esposa. Bueno, eso ya se encienden todas las alarmas en el submarino, es absolutamente detectado en el radar y monta en cólera contra su esposa y le dice que todavía sigue atada
a ese exnovio y que le ha mentido todas las veces que dice que lo ama. Pues, bueno, esto parece exagerado, pero en muchísimas ocasiones reales no es tan exagerado. Este hombre, es un caso que yo estoy inventando, eh, resulta que también le hace una carta, no, más bien, también hace un diálogo entre el yo racional y el yo acomplejado. Y el diálogo es más o menos de la siguiente manera. El yo racional se dirige al yo acomplejado de la siguiente manera. Necesito hacerte ver algunos comportamientos que veo en ti y que no corresponden a la madurez de un hombre de tu edad. Quiero que me escuches sin decir una sola palabra en tu defensa. Quiero que reflexiones y que te esfuerces para corregirlos. Te lo repetiré todas las veces que sea necesario. Te aplicaré castigos hasta que aprendas. Lo primero que quiero decirte es que te conseguiste una mujer que no se somete y que no le da su apoyo a un hombre de manera incondicional. Esto se lo has reclamado y se lo has exigido. Utilizas métodos para relacionarte con ella que inevitablemente terminan en una destructiva lucha de poder. Has querido paz para tu familia. Sin embargo, tus métodos carecen de inteligencia. Crees que tu esposa debe respetarte y subordinarse a ti tan solo porque eres un buen proveedor y un profesionista exitoso. Claro, medido con tu criterio del éxito, no con el de ella. Crees que el papel de cabeza de familia te corresponde por derecho y no porque te esfuerzas para merecerlo. Por eso eres autoritario y por eso reclamas que tus derechos estén primero que los de ella. Eres tan inseguro que cuando ella tiene una iniciativa y toma decisiones por cuenta propia, crees que hace burla de ti, de tu autoridad y hasta de tu manera de pensar. Crees que si apruebas todos los actos y todas las decisiones, hasta el más mínimo detalle de la vida familiar, esta será más armónica, más saludable y más moral. Sobre todo crees que así tu familia proyectará una imagen ideal, la cual será aprobada por toda la sociedad. En verdad, se trata más de tu imagen personal que de la familia. Te das a conocer como un hombre honorable, moral y amigo de la justicia. Sin embargo, sabes muy bien, y yo también, que tu orgulloso discurso moral se desmorona constantemente con tus acciones, sobre todo cuando te relacionas de cierta manera y con ciertas personas. Tu secretaria, por ejemplo. Sabes que algunas conductas de las que acusas a tu esposa, tú efectivamente las llevas a cabo o quisieras hacerlo. Quiero recordarte que seguiré hablando contigo todas las veces que sea necesario hasta que te corrijas. Bueno, hasta aquí. En resumen, el miedo es la causa de que muchas veces el hombre ejerza violencia sobre la mujer. El miedo generalmente es inconsciente para el hombre. La violencia hacia la mujer generalmente la ejerce el hombre en un momento de irracionalidad. La irracionalidad significa que la reacción viene del inconsciente y más específicamente viene de sus complejos, que sus complejos tienen un común denominador, complejo de inferioridad, que las reacciones de violencia son la última parte de una de tres fases en el proceso
del conflicto. Primero, la fase de activación. Segundo, la fase de descontrol. Y tercero, la fase de reequilibrio. Que para el hombre que repite más de una vez, varias veces, este proceso, cabe la posibilidad de que incremente su autoconocimiento, la conciencia de sí mismo, si hace un trabajo adecuado. El trabajo adecuado puede consistir en uno de estos tres caminos. Uno, el camino de la actualización del momento en el que se roza el complejo. Dos, el camino del hundimiento en el complejo, que repito, es hundirse en todos los recuerdos de experiencias en las cuales fue despreciado y devaluado. Y tres, el camino de establecer un diálogo entre su yo racional y su yo acomplejado. Bueno, pues hasta aquí la exposición y creo yo que vamos a abrir un espacio de dudas, de preguntas y de respuestas. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado durante este tiempo y entonces pasamos a la siguiente parte. Muchísimas gracias, maestro Luis José. Muy, muy interesante toda la conferencia. No quisiéramos que termine, pero desafortunadamente pues tenemos marcado el tiempo. Voy a dar lectura a algunas preguntas. Dice, únicamente los complejos que desarrollan los hombres pueden ser originados de la madre. ¿Cómo influye? Bueno, son dos preguntas de una sola persona. ¿Cómo influye la ausencia violenta o no violenta del padre? Sí. La primera pregunta. Solamente los hombres pueden ser influidos por la madre y construir un complejo materno. La respuesta es no. Hombres y mujeres. Pues, sin embargo, hay diferencias en la construcción del complejo. En, en la mujer, claro que no es el tema de esta ocasión, sí puede ser en la forma de complejo de inferioridad, pero no necesariamente. Puede adoptar otras formas. Pues. Incluso puede adoptar la estructura de una especie de superioridad frente a la madre. Pues, bueno, esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿influye la violencia del padre? Bueno, por supuesto que influye. Un padre violento está modelando una conducta hacia sus hijos que en la medida que se identifican con su padre pueden repetir la violencia. Pero influyen de algunas otras formas. Por ejemplo, si en el proceso educativo el padre no toma por su cuenta la educación de sus hijos a partir de cierta edad, digamos 16, 17 años, entonces se podría decir, aunque suene medio dramático, se podría decir que lo deja solo con su mamá. Y entonces es más probable que construya un complejo materno porque se alarga el periodo de dependencia con la mamá. En realidad, el primero que tiene que ayudar al hijo para independizarse de su madre es el padre. Muchas gracias. También nos piden, por favor, que nos vuelva a aclarar qué es un complejo. Sí, es un conjunto de ideas que le impiden al yo tener una percepción objetiva de la realidad. Y yo les decía que a veces este conjunto de ideas tienen un origen común. El origen común podría ser la relación con la madre
y entonces a eso le llamamos un complejo materno. Pero pongo el ejemplo. Pues, vamos a suponer que la madre era sumamente exigente, sumamente autoritaria. Pues, y entonces, cuando el niño o jovencito llega a la edad en que se tiene que independizar de su mamá, le cuesta mucho trabajo porque ella tiene mucha autoridad. Pues, y entonces, entre el conjunto de ideas que se forman en el complejo está la de que las mujeres tienen autoridad sobre los hombres. Son ideas inconscientes, pero son como creencias irracionales. Pues, las mujeres o ciertas mujeres tienen autoridad sobre los hombres. Ciertas mujeres se dan el derecho de corregir y de educar a los hombres. Repito, no es que sean ideas que las llevamos a la conciencia fácilmente. Pues, en todo caso, tendría que hacer un trabajo esforzado para traerlas a la conciencia. Pero a partir de esas ideas hay reacciones. Pues, y entonces, como mi idea irracional o mi creencia irracional me dice que ciertas mujeres se dan el derecho de educar a los hombres, entonces interpreto que algunas conductas de la mujer que amo van en el sentido de que me quiere educar. Y entonces ahí viene mi reacción. Bueno, espero que eso haya contestado la pregunta. Muchas gracias, maestro. Durante toda la conferencia nos llamaron la atención algunos mensajes muy interesantes que se entendía, no quiero malinterpretar, pero que se estaba confundiendo el conocimiento de los miedos que llevan a algunos hombres a cometer violencia con justificar esta violencia. Sí. Y entonces, ¿nos podría ahondar un poquito más en el tema para aclarar esta situación? Sí. El miedo que el hombre tiene a la mujer, pero a veces en general a todo aquello que obstaculiza su proceder masculino. Pues, es miedo a eso que en psicología le llamamos miedo de castración. Pues, bueno, ese miedo es generalmente inconsciente, bastante inconsciente. Hay que hacer mucho trabajo, pues, para concientizarlo y más cuando es un miedo que se instaló desde la primera infancia. Y la corriente psicológica a la que pertenece. Hay una voz ahí. Sí, perdón, maestro. Ajá. Perdón, maestro. Sí. Adelante. Entonces, decía que más inconsciente cuando se instala desde la primera infancia. Pues, pero el primer sentimiento que aparece en el radar, bueno, cuando aparece en el radar el estímulo, el radar del submarino, es ese miedo. Ya después viene la furia y todo lo demás. Bueno, y la segunda parte de la pregunta, porque dice que parece que es incompatible con las justificaciones que se da a sí mismo el hombre. No, eso es bastante más consciente. Jugar ese papel de víctima y entonces encontrarle justificaciones a las conductas, a las actitudes, así sean de mucha violencia, eso es muchísimo más consciente. Repito, como lo dije antes, sobre todo cuando se trata de un hombre inteligente, ágil de mente, pues, que con muchísima facilidad encuentra argumentos para justificar la conducta que tuvo, aunque su conciencia individual o su código moral individual no lo admita o no lo acepte. Pues, aún en esos casos observamos que aparecen argumentos, pues, para justificar la conducta. Ahí estaríamos hablando de dos niveles muy diferentes. El miedo a un nivel muy profundo, esas acciones de justificación un nivel bastante más superficial.